grabadísimo. Hoy vamos a ver cómo hicimos un video donde estamos combinando una pequeña historia y un baile. Vamos a decirle film dance para escucharnos así chidos. Vamos a ver los retos, qué cámara utilizamos, cómo lo iluminamos. Vimos 2 locaciones, vamos a desglosarlas una por uno y así es que te va a gustar porque si te encuentras en el mismo reto, lo puedes replicar. Vámonos. Let's go with the locations. Vamos a hablar un poquito de las locaciones. En este caso solamente fueron 2, un exterior y un interior. El exterior es un parque muy bonito donde hay un kiosco. Este kiosco nos da la oportunidad de ver cómo la estructura que nos permite diferentes entradas de luz y pues bueno, hay algo muy padre donde hicimos como esta combinación. La coreografía de Jamie, que es nuestra artista, fue muy clara porque no tenía nada más un frente, tenía como diferentes frentes, entonces la hizo como de forma circular. Este kiosco nos permitió el estar dando vueltas todo el tiempo para reflejar un poquito como ese flow que ya traía la coreografía. Solamente lo hicimos ahí y pues bueno, estuvo bastante cansado. Después fuimos a comer y en la tarde ya regresamos y llegamos al foro, aquí mismo, donde la decisión fue tener un lugar muy contrastado, como si ella entrara a su subconsciente y solamente fue foro. Obviamente estamos muy controlados, hay una sola fuente de luz en varias de las tomas y eso es como un flow bastante padre, ¿no? El foro, como siempre, es aquí en ACM Cine, la escuela donde si quieres estudiar realización cinematográfica tienes que asistir. Estamos en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. No olvides visitarnos www.acmcine.com porque gracias a esta escuela pues hacemos estos videos que esperamos te sirvan de mucho. Esta colaboración lo hicimos con Jamie Ayala, es una bailarina increíble, la conocí hace muchísimos años cuando andaba empezando en este mundo del baile y poquito a poquito ha subido de una manera impresionante. Trabajar con este tipo de personas a mí me gusta mucho porque la consistencia es algo muy importante en todas las carreras. No importa si es contador, si eres médico, si eres de artes, principalmente en las artes, tenemos que estar desarrollando, en este caso como cineastas, nuestro ojo cada día, como bailarines, el cuerpo cada día y la constancia es lo más importante. Me atrevo a decir que la constancia vence al talento. Puede ser que seas muy talentoso, pero el repetir la misma actividad y ser perfeccionista te va a ayudar a llegar a la meta. Así es que si ahorita estás como en esta etapa donde no estás encontrando lo que quieres hacer bien, no te preocupes, no desesperes, sigue practicando porque vas a llegar a la cima en algún momento. Ahora vamos con el equipo. En esta ocasión y en muchas, siempre nos llevamos una cámara que tenga un rango dinámico grande. ¿Por qué? Porque vamos a estar luchando contra las luces y las sombras. Estamos en exterior de día. Entonces, el sol va a estar entrando y saliendo. La información que quiero tener en el cielo, por lo menos que se vea que es cielo y que no esté quemado, se necesita tener una cámara con un rango dinámico alto. Nos llevamos una red Epic Dragon que tiene 16 pasos y medio de rango dinámico. Así podemos tener información tanto en esas luces que están muy altas por el cielo y las sombras que nos va a causar el mismo kiosco. Estamos dando vueltas definitivamente y toda esa exposición va a estar jugando para arriba y para abajo. Por eso es necesario tener un equipo que nos permita esa libertad de movernos y no estar peleándonos con la exposición. Esta cámara es muy pesada, por lo tanto usamos un estabilizador que nos permita tener ese peso y controlarlo adecuadamente. Nos llevamos un Ronin 1
que es bastante grande y que aguanta todo el peso de esa cámara. En cuanto a los lentes, utilizamos dos. El primero es un Sigma 12 milímetros que me gusta mucho porque es muy sharp, muy definido. Entonces, ese lente me da esta amplitud. El lente es un 12 milímetros full frame con el recorte de Super 35 que tiene la Red. Es un 16 milímetros más o menos. Entonces, tenemos todo el look súper padre, no se modifica tanto la imagen y estoy viendo la estructura todo el tiempo, viajando con el estabilizador y viendo la estructura, que eso es algo que yo quería porque pues, nos ayuda mucho a contar la historia que estamos ahí manejando con la coreografía. Y el segundo lente es un 100 milímetros. Ese lente me permitió tener al personaje muchísimo más cerca, hacer un medium y aparte le aumenté unos 80 cuadros por segundo. Tenemos unas cámaras lentas muy bonitas que nos permitieron tener estos momentos, digo yo, épicos porque me gustaron mucho y se ven así como impresionantes en la parte de en medio del video donde entra a su subconsciente nuestro personaje. Ahora, un equipo que siempre llevamos cuando utilizamos una cámara de cine es un transmisor, un receptor, un monitor y un follow focus. ¿Qué significa todo esto? Todo esto va en conjunto. El transmisor saca señal de nuestra cámara y la manda al receptor. El transmisor fue un Mars 4K de Holyland y el receptor un Mars M1 Enhanced también de Holyland. El follow focus lo que está controlando un foquista, en este caso fue Day, que estuvo todo el tiempo en este Mars M1 viendo el foco porque yo me estaba moviendo alrededor de nuestro personaje. Entonces, de manera remota, estás controlando todo el tiempo el foco porque recuerden, todo lo que hacemos es narrativo y el foco también es narrativo. Obviamente estamos siguiendo a nuestro personaje, pero si hay momentos donde estira la mano, como ahorita, y queremos el foco en la mano y no en el personaje, podemos valernos de el foco automático, no de esas cámaras porque no lo tienen, pero de estas, claro que sí. Sin embargo, si queremos que se vaya súper lento por nuestro brazo, no lo va a lograr jamás una cámara con un foco automático, lo tiene que hacer una persona. Entonces, por eso es narrativo. Y la otra parte que está súper padre es que también toda esta transmisión la puedes visualizar a través de tu tablet o de tu celular. Por lo tanto, tu actor puede estar al tanto sin necesidad de estar yendo al monitor o a la cámara o cualquier lugar, sino un asistente puede llegar, mostrarle todo lo que está pasando, bueno, en una reproducción desde la cámara y ver qué es lo que hizo bien o mal dentro de su coreografía. Esto es súper importante porque como es una bailarina muy pro, siempre se está fijando en que todo quede perfecto. Sus movimientos tenían que quedar perfectos. Si algo fallaba, teníamos que repetirlo. Entonces, toda esta transmisión y todo este control nos ayuda muchísimo para eficientar el tiempo en el set, en este caso en exterior. En el foro utilizamos el mismo equipo y este mismo sistema me sirvió mucho porque yo estaba todo el tiempo en la tablet y esto está bien padre porque estaba dirigiendo a distancia mientras mis chicas están operando cámara, tomando decisiones, haciendo cosas, quitando, poniendo lo que sea, equivocándose como toda la pinche vida. Mientras Daisy se encargaba de operar cámara y Milet estaba ahí asistiendo y echando humo y haciendo, deshaciendo, iluminando y todo. You try your best, but you don't succeed. En esta primera parte en exterior, básicamente lo único que estuve viendo es de dónde sale el sol. Puse el sol de back como siempre para que si sale me dé como esta profundidad. En el día la verdad estuvo un poquito nublado, entonces estuvo jugando entre que si sale, no sale, si sale, no sale y esa fue una de las pequeñas dificultades, pero como ya lo mencioné, el rango dinámico nos ayuda muchísimo en estos momentos donde sí sale. Si ves el video, vemos estos saltos definitivamente, que bueno, como nuestra bailarina lo está haciendo increíble, pues realmente no salta tanto, ¿no? También es un poquito de postproducción para bajar esos highlights, pero tenemos la información. Eso es como muy importante. Repito, solamente el sol de back para tener ese control y esa separación de nuestro personaje es algo que estuve buscando todo el tiempo. Como nota muy importante, siempre debes de llegar a amanecer, atardecer. No te recomiendo el sol así encima, que tal vez hubiera sido una buena solución a mi problema de que sale, no sale y así, el sol está arriba y todo está parejo. Pero bueno, no importa.
Amanecer en la luz es muy bonita y eso nos ayuda mucho para tener como este look que también estamos buscando. En el foro fue un poquito más complicado porque teníamos 4 seteos planeados y pues bueno, vamos poquito a poquito. El primer seteo que hicimos durante el día fue una luz a 45 grados de perfil cálida. ¿Cómo logramos hacer que se vea cálida? Es luz dura. Lo que hicimos fue poner 2 banderas, una sobre otra, y que la luz atraviese nada más un pedacito entre esas 2 banderas para que llegue como un rayito de luz y nuestro personaje puede estar como estirando la mano y viéndolo y así, bien bonito. Y esa lucecita la dejamos medida exactamente como está la cámara y al ser luz dura tenemos este look. La piel se ve como de una manera muy específica. El segundo seteo, a ese mismo flow solamente aumentamos una luz de back. Eso nos da, echamos humo y eso nos da un poquito más de profundidad. Estamos aumentándole solamente una lucecita a un mismo seteo, pero nos da un look completamente diferente. El tercer seteo es una luz de top, donde nuestro personaje está todo oscuro alrededor de ella y eso nos da como este sentido de que está ya en su subconsciente. Esta luz de top está exactamente medida a la cámara, pero ahí te va el secreto. Lo que hicimos fue cerrar el lente muchísimo. Lo cerramos a 16, por lo tanto la luz tiene que ser intensa, también dura y bien medida, pues tenemos buena exposición de nuestro personaje. Ahora, secretito de la vida. El personaje, para que no le caiga la luz así 100% en su cabeza y se le vean sombras por todos lados, solamente que se haga un poquito para atrás para que la luz caiga aquí, en esta parte de su cuerpo y va a tener información. Obviamente con el movimiento estas sombras se van a ver y todo, pero bueno, el chiste es que se vea que esté ya sola como en este universo, ¿no? El fondo definitivamente tiene fondo negro con una tela grandota para generar esa profundidad, ¿no? Esa falta de profundidad o ese limbo, vamos a decirle limbo. En automático, aunque tengas información alrededor, que hay luz y todo, al estar el lente tan cerrado y la luz tan intensa, eso se va, queda en negros. Y el último seteo es ella, donde va a reflejar como diferentes sentimientos. Y bueno, la primera parte era que tenía que decir algo, ya no lo usamos por la edición y por todo y por ciertos detalles que tuvimos ahí, inconvenientes con el audio. Pero bueno, tenemos esta luz, después un difusor y nos ayuda a tener todo un rol de los highlights a través de su cara, que eso es lo que yo quería, que sea una luz suave, pero no extremadamente suave, nada más lo suficiente para darle como este flow de sentimentalismo, ¿no? Va a tener una lagrimita y ya no más. Son seteos muy sencillos que espero que tú también puedas replicar y que te dan, dependiendo de la historia, pues mucho feeling, mucho sentimiento, que eso es lo que queríamos, reflejar mucho sentimiento de nuestra bailarina. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to
down below. When you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you're worth. Light will guide you home and ignite your bones, and I will try fix you. See it stream down your face. When you lose something you cannot replace. See it stream down your face. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Ahora sí, esto ha sido todo. Espero que sea de mucha ayuda para tus futuros proyectos. Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo o con quien más confianza le tengas o no, o simplemente ayudarnos a crecer este canal para que muchos vean la cinematografía como nosotros la vemos. Tengo otras redes sociales, en TikTok, en Instagram. Sígueme en esas porque publicamos seteos de iluminación y a veces en una que otra así meme, ya sabes, como para jalar gente y todo, pero bueno, publicamos diferentes cosas, están súper padres. Inscríbete a CM Cine. Síguenos y pues ya, ahora sí, ya no más, ya di el mensaje, ya todo y espérate el próximo video.